Queridos hermanos, en este día de la novena reflexionaremos y analizaremos por qué necesitamos a San Miguel y rezaremos por el perdón y la reconciliación. San Miguel es el arcángel que nos ayuda a combatir el espíritu maligno. Hoy le agradecemos por este trabajo que hace por la Iglesia y por cada uno de nosotros. De pie, iniciamos nuestra celebración y recibimos al Padre, que en nombre de Cristo presida esta Santa Misa, y lo hacemos cantando. Cantamos el 226. Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Con el Señor en nuestros corazones queremos comenzar esta Santa Misa. Pidamos que Él venga, nos renueve, que por intercesión de San Miguel podamos en primer lugar reconocer nuestras culpas y también alabar y dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos regala. Pidamos entonces, como primer paso, perdón de nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón arrepentido y predispuesto, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud por tu bondad, Señor. Acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor
y haciéndose semejantes a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día les iba a proponer como pregunta, pero también como algo que nos tiene que servir para nuestra vida. Bueno, ¿por qué necesitamos a San Miguel? ¿O por qué San Miguel Arcángel tiene algo especial que nos puede ofrecer, nos puede dar, nos puede regalar? Y creo que lo podemos encontrar un poco en el Evangelio, pero en la segunda lectura. Jesús pone el ejemplo de un padre que tiene 2 hijos. A uno le hace una propuesta y a los 2 le hace la misma propuesta. Uno dice no, pero se arrepiente y va a la viña a trabajar como le había pedido el padre. El otro dice sí, y se arrepiente también y no va. Es decir, los 2 se arrepintieron de lo que habían dicho, de lo que habían afirmado, ¿no? Uno se arrepiente de haber dicho no, otro se arrepiente de haber dicho sí. Como cuando nos comprometemos y después decimos, ay, ¿para qué me comprometí? Esto le pasaba a este ejemplo, a estos 2 hijos, ¿no? Y Jesús quiere, por un lado, destacar
la importancia que tiene la acción después de las palabras. Las palabras sí que tienen importancia porque muestran lo que hay en nuestro interior y una propuesta, un desafío que queremos. Pero después, si esas palabras no son respaldadas con mis acciones, esas palabras quedan en el aire y no sirven. Y al final no sirve nada, ni palabra ni obra, ¿no? Entonces, Jesús, por un lado esto, pero por otro lado, Él se arrepintió y fue. Eso es importantísimo, se arrepintió y fue. Los publicanos y prostitutas creyeron en Juan el Bautista cuando les venía a predicar. Por eso, no por su mala vida van a llegar al cielo, sino por el arrepentimiento. No nos confundamos. Jesús no le da lo mismo cualquier estilo de vida. No le da lo mismo. No. Si nos arrepentimos y creemos y nos esforzamos por seguir la senda y la propuesta y la voluntad de Dios, ese es lo que le va a importar y lo que Dios va a tener en cuenta, ¿no? Cuánto nos esforzamos y cuánto queremos cumplir la voluntad de Dios. Entonces, esta es la propuesta del Evangelio para hoy. ¿Pero qué tiene que ver San Miguel acá en todo esto? Y es que para lo uno, para lo otro, necesitamos la humildad. Necesitamos la humildad. La humildad de reconocer en otro, que nos puede guiar. Reconocer que en otro puede haber algo de razón, que en otro podemos encontrar una propuesta válida. La humildad de decir, yo no puedo solo y necesito beber de otra fuente. En este caso, la comparación es el Padre, sería Jesús, sería la propuesta del Evangelio, sería Dios, que llama, hijo, quiero que hagas esto, quiero que vayas a trabajar a mi viña, ¿no? Y el hijo que obedece o no obedece. El hijo podría haber dicho, hago lo que quiero. Genial. La obediencia es, hago lo que quiero y quiero hacer lo que vos quieras. ¿Se entiende? Parece un juego de palabras. Pero la obediencia es, hago lo que quiero y porque soy libre y hago lo que quiero hacer la voluntad de Dios porque voy descubriendo que la voluntad de Dios es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. En esto les decía, San Miguel, como les fui contando días atrás, nos va enseñando, porque San Miguel seguramente fue viendo toda la soberbia de los demás ángeles que se ponían en contra de Dios. Todos los demás ángeles, incluso mucho más inteligentes que San Miguel, decíamos, ¿no? Mucho más se comunicaban y tenían más cercanía con Dios, pero que no amaban tanto como San Miguel. San Miguel fue viendo estas cosas y fue teniendo que decidir a quién obedezco, a quién sigo, al Dios que me creó, ¿quién como Dios? O a estos otros ángeles que se ponen en rebeldía. ¿Qué será lo mejor? Se habrá preguntado San Miguel, ¿no? Y con mucha humildad, San Miguel también siendo libre como nosotros, quiso lo que quiso Dios. Quiso lo que quiso Dios. Yo les hablaba de la segunda lectura. La segunda lectura es muy linda porque nos dice lo que no San Miguel, no un ser humano, el mismo Cristo hizo.
el mismo Cristo hizo. Él empezó de abajo. Él dice, Él, Jesús, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, sino que, al contrario, se anonadó a sí mismo. Anonadar significa hacerse nada, achicarse, ¿no? No es lo mismo ser chiquito que achicarse. Eso ya es algo voluntario, y eso es la humildad. Se anonadó, se hizo pequeño, escuchó lo que le decía a otro, se hizo nada. Estamos hablando de la encarnación, del hacerse hombre, y tomando la condición de servidor, se hizo semejante a los hombres, ¿no? Ven cómo el mismo Jesús nos está enseñando este camino de humildad, que lo han seguido muchos ángeles con San Miguel a la cabeza. Y esa humildad lo hizo presentarse ante todos nosotros con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí era como una seguidilla de cada vez más nada hasta la muerte. Pero esa obediencia le ganó a Jesús, o ganó para todos nosotros, que por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el cielo, con los ángeles a la cabeza, y en la tierra, y en los abismos. Y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor. Fíjense cómo Jesús nos está marcando el camino. Jesús nos está marcando el camino de la obediencia, que no es enceguecerse y hago lo que me dicen, porque también vamos a ir descubriendo en este camino que la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús es la mejor. La propuesta de Jesús es la mejor, ¿no? Y si no, miremos qué pasaría si agarramos otro camino. ¿Qué pasaría si agarramos otro camino? En definitiva, entonces, queridos hermanos, San Miguel nos ayuda a abrirnos camino, a abrirnos paso en humildad, en obediencia al Señor, para seguir su voluntad, para vivir nuestra vida en esa presencia de Dios. Y pidamos entonces que esto se realice, que San Miguel con todo su poder vaya apartando todos los obstáculos que va habiendo en nuestra vida para seguirlo. Y ahora, poniéndonos de pie, vamos a elevar nuestro acto de fe al Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con confianza, elevemos nuestras súplicas al Señor. A cada una de las intenciones respondemos: Señor, danos tu perdón. Por la Iglesia, para que, reconociendo sus errores, renueve su fe en Jesucristo. Oremos. Señor, danos tu perdón. Para que los sacerdotes sean ministros pacientes y misericordiosos del sacramento de la reconciliación. Oremos.
Señor, danos tu perdón. Para que en nuestros hogares cristianos los padres enseñen a sus hijos, de palabra y de obra, a ser personas que sepan perdonar y recibir el perdón con humildad. Oremos. Señor, danos tu perdón. Para que en nuestras comunidades cristianas los pecadores extraviados y desalentados encuentren al Dios misericordioso a través del perdón de sus hermanos y hermanas. Oremos. Señor, danos tu perdón. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a todos los hombres y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la Iglesia se llene de alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino ponemos nuestro deseo de perdonar y de ser perdonados. Cantamos el 103. El sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor,
sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente nuestros familiares, amigos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Miguel Arcángel, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de paz, como siempre ya lo sabemos, con mucho cuidado, así que se dan el saludo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. El pan compartido sacia nuestra hambre. Acerquémonos a ese pan generoso que se entrega por amor y lo hacemos cantando. Cantamos el 430.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Rezamos la oración a San Miguel para finalizar esta Santa Misa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebido. El día de mañana continuamos entonces con la novena aquí a las 20 horas. Gracias a Dios está saliendo muy bien por la radio, así que aprovecho para ir avisando que el lunes vamos a culminar la novena de San Miguel en Villa del Rosario, iniciando también, conjugando estas dos cosas, ¿no? La novena de San Miguel y la novena de Nuestra Señora del Rosario, así que vamos a estar participando desde allá, transmitiendo desde allá también la misa. Y mañana también la misa aquí a las 20, vamos a hacer de aquí para adelante, todas las misas van a ser a las 20. Y bueno, mañana vamos a tener misa en Villa del Rosario a las 10 de la mañana y en Santa Ana 18:30 y luego vendré para aquí, para San Miguel, para las 20.
aprontándonos para celebrar la fiesta patronal de San Miguel. No se olviden de, si quieren, encargar el asado para el día martes. Y creo que esos son todos los avisitos por ahora. Hemos celebrado esta Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Si alguien necesita, yo voy a estar disponible para confesiones después de la misa.